Los chilotes, viajeros de la Patagonia. Yo viajé joven a Punta Arenas, de 21 años. Hice 28 campañas como esquilador en la Patagonia. Tuve muchos amigos. Todo el tiempo tuve amigos, no enemigos, porque lo que más me gustó es eso. Y viajé los primeros años en el Navarino. Y recorrimos así bastante la Patagonia, esquilando, ganamos dinero. Y bueno, la faena había que aprovecharla, eran 2 meses y días y ya había que volverse a su tierra. Y en este momento ya hace 15 años que ya dejé de viajar. En la primera mitad del siglo XIX, los territorios patagónicos permanecían prácticamente inexplorados. Por tal razón, el Estado de Chile decide incorporar los territorios de Magallanes, tomando posesión del estratégico Estrecho, paso obligado de las expediciones europeas que lo cruzaban para navegar por el Océano Pacífico rumbo a las regiones asiáticas. A partir de 1843, con la instalación del Fuerte Bulnes y la posterior fundación de la ciudad de Punta Arenas, se inició la colonización de los territorios australes, en cuyo proceso Chiloé tuvo una activa participación. Con la incorporación de los territorios de Magallanes, a partir del año 1843, con el viaje de la goleta Ancud, comenzó un potente proceso migratorio para colonizar toda esa región. De tal manera que los contingentes chilotes comenzaron a llegar a la zona a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Con ello dieron a toda la región un contenido chilote. Tengo 58 años y gran parte de mi niñez la pasé en Tauco, para al cumplir aproximadamente 14 años viajar a Magallanes en busca de mejores horizontes. Fuimos viajeros a la Patagonia, en donde hicimos diferentes trabajos, pero a medida que pasó el tiempo, fuimos aprendiendo oficios como ovejero. ¿Qué hace un ovejero? Un ovejero, como su nombre lo dice, cuida ovejas en las grandes estancias, recorre los campos. También fui arriero. ¿Qué hace un arriero? Obviamente arrea ganado, normalmente con la ayuda de sus perritos. Y muchas veces un arriero tiene que alojar afuera, a campo abierto, buscando el reparo de alguna mata negra o de algún calafate. También fuimos domador de caballos. Por un lado porque nos gustaba y por otro lado porque la doma de caballo del Magallanes por aquellos años, estamos hablando del año 75, 78, 80, 83, era muy bien remunerado. Entonces eso nos permitiría en algún momento volver a la isla, a Chiloé, donde querría afincarme en años venideros. Pero como digo, en la doma de caballos
era algo un poco peligroso, digamos, donde el domador, aparte de ayudar a encerrar la tropilla de caballos cerriles, de caballos ariscos, que en la mayoría de los casos habían tenido lazo solamente una vez cuando los marcaron, o algunos los machos cuando los castraron, eran muy bravos. Había que lazarlo, bozalarlo, trabarlo con una traba de 3, sacarle las cosquillas con el lazo mismo y bueno, obviamente subirse. En donde comenzaba la lucha del hombre y la bestia, digamos, del hombre y el caballo, hasta que en un tiempo no menor a 3 meses, el caballo quedaba de recorrer campo, vale decir de trabajar. El día de hoy más de una persona me ha preguntado por qué migraban ustedes. Y la verdad que la respuesta es muy simple. En Chiloé no había trabajo. Estamos hablando del año 70, 71, 72. No había trabajo en Chiloé. Por aquel entonces aún no habían llegado las pesqueras que hay hoy en día, ¿verdad? Entonces había que migrar de alguna manera. Y las posibilidades mayores, con mayor futuro, estaban ir a Patagonia chileno-argentina. Yo salí de acá de Chiloé el año 1953. Entré por la parte de Aysén. De Aysén me fui a Coyhaique, Balmaceda, y me llegué en un avión de 28 pasajeros en esos años. Demoramos 4 horas de Balmaceda a Punta Arenas. De Punta Arenas me fui a Natales. En Natales hice mi servicio militar y después entré a trabajar en la mina del Turbio. Yo todavía con 19 años y tanto nomás. Y tuve que tramitar mis documentos para pasar a la Argentina porque era menor de edad. Y ahí trabajé algo de 7 años. Después me vine a Chiloé a ver mis padres que estaban solos. Después, al siguiente año, me volví a la Patagonia, me trasladé a la isla Tierra del Fuego. Ahí estuve algo de 4 o 5 años más. Trabajé en perforaciones, trabajé en estudios de levantamientos de terreno con los ingenieros. También trabajé en la estancia, se llamaba María Cristina, más o menos a 100 kilómetros de Punta Arenas, en Busca Gallego. Ahí entré como mozo cocina. Después fui a trabajar en el campo, fui alambrador en los límites de la Argentina con Chile. Y ahí después trabajé de peón, alambrando, marcando a los corderos, ayudando a los esquiladores. Y después me volví a Chiloé de vuelta otra vez. Yo me gustó mucho salir de mi tierra, aprendí, porque venían, compañeros de colegio mío venían de Punta Arenas, ya agrandados, venían esto, el otro, bien vestidos. Pues yo dije, ¿por qué no me voy? Pues? A los 2 meses llega mi padre, de Punta Arenas. No lo conocía yo. Pues yo lo conocí, una vuelta tendría 4 años y después yo ya no lo vi más. Pues. Y ese tiempo cuando ya vino yo ya tenía 14 años. Porque a los 15 ya me fui para la Patagonia. Mi hermano me dijo, tú vas a pasar yo venía a estar 3 meses acá y te vine a buscar a ti. Porque mi papá me dijo que te tiene trabajo conseguido ya, aunque seas pelusa, pero te va a ir. Mi padre llegó. Un hombre serio, así, pero de corazón grande el hombre. Hola, Juanal, le preguntan. ¿Y quién es Mario? Soy yo, le dije yo. Ah, sí, porque yo te tengo un trabajo en la Argentina, me dijo. Por Mario. Y ya, pues yo soy el que sigo, porque los otros son más chiquititos, los Pedro y el Dinamo. Ya me dijo. Yo me voy a ir antes, me dijo, porque yo vine con permiso, hermano, para comunicarte esto. ¿Está bien, pues? Todo lo que yo salía a viajar me gustó porque
iba y venía, siempre vine a ver a mi madre. Después pasaron 20 años que no vine porque ya uno se casa y hace su hogar en Punta Arenas, pues pero siempre me gustó viajar, mucho. Y la edad que tengo en este momento, puta, siempre me gusta viajar, siempre. Ya sea chao, putique, pero viajando siempre, ¿eh? Bueno, yo desde muy joven, después que ya me salí del colegio, esperé que me toque la llamada servicio militar. Como salí libre de servicio militar, le dije a mi papá, papi, yo me voy a ir a trabajar a Argentina, acá en Chiloé no hay ningún futuro. Entonces me fui a Punta Arenas y de ahí me fui a Puerto Natales. Como allá en Natales tenía un hermano que ya trabajaba en la mina del Turbio. Él me dice, mira, ven por acá, que por acá tú puedes trabajar porque acá no pide ningún documento como en otra parte, o las estancias. Entonces me fui para allá a trabajar el año 68. Trabajé durante 5 años. Durante los 5 años trabajé como obrero en la mina del Turbio, ¿cierto? Después de un año que llevaba trabajando, como era buen trabajador, no fallaba ningún día durante el mes. El jefe que trabaja conmigo me dijo, oye, tú a partir de esta fecha vas a ser capataz, porque nos está faltando un capataz. Yo le dije, jefe, sin ningún problema, si dicho que yo le puedo responder de trabajo, yo no tengo ningún problema. Así que me llamaron para la oficina, ya me dijo, a partir de la otra semana te vas a hacer cargo ya de 40 trabajadores a tu cargo. Así que así estuve durante 4 años trabajando como capataz. Durante todo el tiempo, los 5 años que estuve allá, súper bien. Le enviaba plata a mis papás que vivían aquí en Chiloé. Y lo demás me lo guardaba, como se dice, al banco. Así que durante guardé harta plata, como se dice, todo lo que uno pudo ahorrar. Y después pensé, yo dije, bueno, ya me voy para Chiloé. Y pensando ya, antes que me venga, yo dije, pues, me voy a poner un negocio yo, porque en el sector donde yo vivo hay un negocio que ya el hombre está de edad y nadie más se le ha ocurrido. Así que yo dije, bueno, yo me voy a poner un negocio, me vaya bien y me vaya mal. Y así puse un negocio, no fue muy grande en aquella época, el año 1974. Me ha pasado a visitar muchos amigos que fue un compañero de trabajo del Turbio. Y me dice, mucho amigo Pedro, ¿te ha ido bien tu negocio? Sí, amigo, me ha ido muy bien mi negocio porque somos buenos para la pega. Bueno, yo me llamo Rogelio Soto Bamonte, nacido en este lugar que se llama Montemar. Me fui a dejar a la Argentina, me fui solo el año 56. Entonces llegué a Comodoro y ahí me puse a trabajar en la cooperativa de luz en Comodoro, en el pueblo. Y desde el 58 me vine, entonces vine con plata y armé un taller de zapatería. Aprendí a hacer zapatos también, pero acá, antes de irme. Y después se descompuso el negocio, o sea, ya se vino el terremoto en el año 60 y la gente ya quedó sin plata, el que más que menos se le cayó la casa, un galpón. Trabajo tenía, pero tenía que dar los fiados. Y entonces para evitar eso me fui de vuelta a la Argentina. Entonces llegué allá y me recibieron otra vez de trabajante en la cooperativa de luz en Comodoro. Me sirvió la antigüedad que tuve antes, lo que trabajé antes me lo hicieron salir. Y entonces ahí después, claro, me querían poner de cobrador de la luz. Y entonces el sueldo no era mucho y yo tenía ganas de ganar más plata. No importa que trabaje más horas, pero ganar más plata. Así que me fui a la compañía norteamericana de petróleo. Eso fue el año 61. Ahí estuve hasta el año 69. Y entonces después con el tiempo terminó el contrato en la empresa. Y empezó a despedir gente. Nos pidieron a todos. Nos pagaron sin buen billete. Y de ese tiempo tenía mi platita en el banco. Y retiré mi plata y me vine. Y ese tiempo viajaba mucha gente porque aquí en Chile trabajo no había ese tiempo. Ese tiempo no había trabajo acá. Entonces, tenía que emigrar a la Argentina uno por fuerza. El que quería salir adelante tenía que ir para allá. Unos que guardaban su plata, otros que no lo guardaron. Yo lo aproveché todo lo que hice allá, lo tengo presente. Aysén, Magallanes y el sur de Argentina
conocieron del sacrificio y la templanza del chilote, viajero obligado, que fomentó con su semilla el nacimiento de ciudades y pueblos en Chile y Argentina. No obstante, con el correr del siglo, el colonizador del Austro pareciera desaparecer de crónicas y escritos a la hora de analizar el complejo panorama que ofreció la conquista de los nuevos territorios de colonización, destacándose mucho más la obra del colono extranjero en desmedro de aquellos que, con su fuerza de trabajo, conformaron un eslabón fundamental en el surgimiento de la Patagonia. El isleño emigró por necesidad, porque el archipiélago carecía de fuentes de trabajo, y la mantención de la familia en una economía de subsistencia ofrecía un complicado panorama para el hombre y la mujer. La mujer en Chiloé cumplió un rol importante acompañando este proceso migratorio hacia la Patagonia. Su rol no está reconocido en la historia, ni siquiera aparecen en los libros. Por eso creo profundamente que hay que trabajar muy fuerte en ese aspecto y recuperar y darle el rol que ella se merece. Nosotros quedábamos solas cuando mi papá iba a viajar con mi mamá y nos arreglábamos así íbamos a mariscar, después hacíamos nuestro poquito de trabajo, sembrábamos la papa, el trigo. Mi papá viajaba 6 meses, 8 meses a veces cuando la esquila era larga. Y de ahí venía, pero traía poco porque ese tiempo se ganaba poco. Se sembraba la papa harto, pero daba también la comida, uno lo trabajaba, pero no lo compraba la gente ese tiempo. No había nadie como ahora que cualquiera te compra las cosas. Antes no, se trabajaba y eso se juntaba el abono, uno iba a eso, pan, y juntar hojas y eso lo amontonaba y los animales se amarraban y de eso hacía el abono para las papas. Y entonces, dijera, eso nos tocaba a nosotros porque nosotros estábamos solas. Todo eso, y cuando venía mi papá al final ya estaba todo hecho casi. Cuando mi marido se iba al viaje, yo me quedaba sola para cargo de mis hijos y, como digo, a mi suegro y con todos los quehaceres que hay que hacer en el campo. Tenía que hacer muchas veces buscando hasta un hombre para trabajar con hacha, que cortar la leña, rozar, que todas esas partes, esto acá donde vivimos, esos años era puro monte. Y yo estaba a cargo de todo eso en los veranos cuando él no estaba. Después él venía y ahí tomaba el cargo él, pero para mientras yo era padre y madre y con mis suegros lo mismo. En todos mis quehaceres, para ir para las compras, tenía que ensillar mi caballo e ir a Chonche a caballo a comprar mis cosas. Para irse de viaje había que hacerle sus pancitos buenos para que lleven para comer. Las roscas fritas se les hacía esos años, unas roscas grandes se les hacía para sus paquetes. Y arreglar su maleta con sus cosas, que una maletita chica nomás, porque no podían para hacer su cama en una lona de brin. Ahí arreglaban sus pinchas y esa era su cama. Yo a veces los iba a dejar hasta Chonchi, cuando se embarcaba en Chonchi, pero daba pena después la vuelta. Después, cuando ya sabía que iba a venir, muchas veces cuando el barco iba a llegar de día, también las mujeres íbamos a encontrar, los maridos. Pero no todas las veces, porque a veces los barcos llegaban en la noche. Y así fue toda la vida. Uno no va a estar sabiendo como ahora con los celulares de cómo se lo estaban pasando sus maridos, cuando de repente una carta a los 15 días, ahí se sabía cómo lo estaban pasando. Los inmigrantes chilotes que viajaban a Magallanes, atiborrados en los barcos que zarpaban de Castro, Ancú, Chonchi y Quellón, y también de Achao, utilizaban frecuentemente 2 rutas migratorias. La primera ruta es la ruta de Aysén, Puerto Piedra y luego Puerto Chacabuco,
para luego llegar a Coyhaique Alto y cruzar hacia la Argentina. En estos viajes de mucho sufrimiento el chilote padeció, y lógicamente era por necesidad, se viajaba por aquello. La segunda ruta hacia Punta Arenas lo hacían por barco en primera instancia y luego en avión. En aquella época los barcos más utilizados de la ruta, por lo menos Aysén, eran el Puyehue, el Taitao, barcos como el Atlas también, que viajaron constantemente a la zona. Y otros barcos eran el Viña del Mar, el Villarrica, el Osorno y últimamente, por supuesto, muy conocido para los chilotes, el Navarino. Me fui el año 50 a Punta Arenas en el vapor Viña del Mar. Bueno, en ese tiempo viajaba mucha gente en los barcos y dormíamos en el piso, hacíamos cola para comer y nos cerraban las puertas de las bodegas y dormíamos en bodega. 200, 300 personas se embarcaban en Nachao, se embarcaban en Castro, algunos en Puerto Montt. Llegamos a Punta Arenas y de ahí nos fuimos a una estancia que se llamaba Quimiriaique, en camión. Y ahí estuve en Punta Delgada mientras mi primo fue a buscar los caballos a la estancia Monte Aymon. Estuve 8 días. Y después pasamos las fronteras de vuelta y nos fuimos a Río Gallegos. Y vine a trabajar a la estancia Monte Aymon. Y ahí trabajé de mozo de cocina, trabajé en la quinta que le llaman allá, y después me fui a otra estancia, trabajé 6 meses solamente en esa estancia. Y ahí me fui a Chiminaique, cerca de Gallego. Y de cerca de Gallego ahí también trabajé como 7 meses. También de mozo de cocina, de mozo de patio, se había que hacer de todo. Y de ahí salí una comparsa, salí de Bellonero. Allá le llaman cuadrilla esquila en la Argentina. Pueden ser 8 esquiladores, 4 o 5 peones, 2 prenseros, belloneros, limpiadores de vellones, escoberos, todo eso necesitan. Nosotros viajamos en comparsa, siempre viajábamos aquí 8 esquiladores, los prenseros, a veces los peones también. Llegaba a Punta Arenas, ya lo recibía el patrón y lo llevaba a su estancia. Y en la estancia uno ponía su puro trabajo, su puro servicio, ¿no? Todos los galpones había instalaciones, siempre se esquilaba. Lo último que yo esquilé, el galpón había más de 20 guías, pero esquilábamos 14 esquiladores que esquilábamos en ese galpón, porque había como 60.000 lanares. Bueno, este es el vellón, este es el que esquilaba uno, y de ahí se lo llevaba el vellonero a la mesa, donde habían 3 personas que iban arrollando el vellón, y de ahí se iba a la prensa, que ahí se encargaban los prenseros. Y después estaban los escoberos, los que barrían en la cancha. Tenía que estar siempre la cancha limpia para que el esquilador no le moleste los desperdicios del vellón. Esta es la manija. Esta es la principal para poder esquilar la oveja. Este es el peine. Y aquí va el cortante. Esta máquina, dice los mecánicos que tienen 42 piezas. Es para no creerlo, dirá dónde están las piezas. Pero aquí, esta máquina años atrás era carísima. Te valdría 400, 500 mil pesos, porque esta es la Lister. Es la máquina más cara que hay en las máquinas. Y esta es la máquina portátil. Que esta, como usted lo ven, esta funciona a motor, con la polea. Y de ahí pues esta máquina va a enganchar aquí. Este es el sistema. Entonces, bueno, la esquila, cuando yo llegué a hacer más de 300 animales, ¿para qué lo voy a negar? Muchos compañeros lo vieron mi trabajo, reconocieron lo que yo hacía. Sí, muchos me conocían por el loco porque yo era medio arrebatado, medio para esquilar. Entonces como no me alcanzaba me ponían el loco. Bueno, la pega de la mañana empezaba así, a las 6 de la mañana, hasta las 8, ese cuarto era de 2 horas. Y de ahí de las 8 a las 9 había 1 hora para ir a la chuleta, a desayunar, era bastante abundante. Y de ahí, bueno, empezaba a las 9 hasta las 10 y media otra vez, puede ser 1/4 de hora y media. Y el otro era de 1/4 para las 11 a las 12, que era 1/4 corto. Y en la tarde
eran 3/4 igual corto, que se hacía. Pero el problema es que había que tener cuidado los primeros días, de tener cuidado porque no tomar mucha agua, no exigirse porque fácilmente se podía reventar cualquier persona, y como así se han reventado mucha gente, mucha juventud, y que no han querido saber nada más del esquilo. Yo tuve suerte, pues gracias a Dios, hice 28 campañas y todavía Dios me tiene vivo. Bueno, la temporada más o menos duraba 2 meses en la Argentina, allá dura más. En Chile es menos, porque con el convenio, un mes más o menos en la estancia de la ganadera, ese tiempo Tierra del Fuego. La ganadera Tierra del Fuego. Porque después habían la gente que trabajaba en la misma ganadera, esquilaban ahí mismo. Pero las comparsas eran otra gente sueltas que andaban por ahí y justo se juntaba más o menos en noviembre, ¿no? La esquila empezaba en noviembre, en diciembre y terminaba por ahí por febrero. Unos que iban por Río Gallego, otros que iban por Calafate, por Santa Cruz, por Piedrabuena, eso lo corríamos todo en camión abierto. Ese tiempo en los fortés, que había que darle cuerda en la parte por el Turio, y eso lo corríamos todo. De repente habían comparsas grandes, de repente, 40, 50 personas. Era muy sacrificado. Y se ganaba regular, nomás no se ganaba tan bien. Yo fui viajero de la Patagonia. Viajé en el año 1950. Me embarqué en la ciudad de Castro, que tenía que ir de a caballo a llevar mis pilchas. Y echamos como 6, 7 días para llegar a Punta Arenas. ¿Sí? Y de Punta Arenas me fui para Río Gallego con mi finado papá. Y de ahí me fui a trabajar para una estancia, en la estancia El Puma. Y después de 3 meses, más o menos, bajé al pueblo y ahí con un tío mío me llevó a una cuadrilla de esquila. Y ahí aprendí a caranchear así. Y para el segundo año igual salí de bellonero de vuelta y de ahí ya aprendí a esquilar. Y de ese tiempo ya fui un esquilador ya más o menos maduro. Cuando salimos de Quetalco con mi padre, nos fuimos a Castro, nos embarcamos en Castro y nos fuimos rumbo a Punta Arenas. Demoramos 3 días. Yo en esos tiempos tenía 17 años. Y allá trabajé juntamente con él, yo de peón. Eso fue en el año más o menos, fue como en el 60 por ahí. Yo tenía 17 años en ese tiempo. Y anduve 3 años de peón trabajando juntamente con él. Y después de 3 años pedí esquila. Me dieron esquila un señor Ojeda. Me dio esquila por primer año. Se llamaba Lucho Ojeda, que es finado hoy día. Y trabajamos en la estancia Punta Catalina, de Tierra del Fuego. Esa fue mi primera estancia donde esquilé. Hice, tanto en Chile como en Argentina, hice 28 campañas. Y hoy día ya no salgo a trabajar. Ya me quedé acá en la isla y ya no salgo por allá. Según en la época de mi padre, dice que las ovejas se esquilaban a Tijerón, en la Argentina. Y a Tijerón era posiblemente de esta forma. Y cuando yo me tocó trabajar, lo hice a máquina. Y las posturas del animal, cuando se hacía en máquina de esquila, se hacía de esta forma. Se sentaba el animal así y después se le hacía esta parte del pecho, se le sacaba la guata, se hacía las partes de entrepiernas, un solo peinazo y se hacía la parte de la pierna. Entonces después
se le abría el cogote, un peinazo atrás de la oreja. Y se iba esquilando hacia acá, otro peinazo de este otro lado, y después se le hacía la paleta y se tendía el animal. Y se hacían los costillares, 3 peinazos del lado de acá, y después el animal se daba vuelta y se bajaba así y se terminaba. Listo, se terminaba el animal. En la Patagonia, el trabajador chilote contribuyó al desarrollo de la ganadería lanar utilizando sus manos como su recurso más preciado. Y en una geografía tan lejana de su natal Chiloé, se convirtió en esquilador, prensero, vellonero, arriero minero, albañil, peletero, domador, peón de estancia, alambrador, constructor y carpintero, desempeñando múltiples actividades en un territorio lleno de carencias que permitió a unos cuantos aventureros que venían de allende el océano, con un poco de fortuna y educación, imponer sus reglas sin mayor control en una zona sin la efectiva presencia del Estado, que a fines del siglo XIX era tan solo un espejismo en la inmensidad del paisaje incorporado. En la extensa llanura austral, el trabajador insular conoció la huella de la discriminación, los malos tratos y la explotación. Aquello era el precio de habitar una tierra que los convirtió en hombres a la fuerza, porque el que llegaba verde tenía que soportar la indiferencia y la rudeza de los más viejos. Reflejo de esta realidad es la Gran Huelga de la Patagonia, iniciada en la provincia de Santa Cruz en 1921, que significó la muerte de numerosos chilotes a manos del ejército argentino, recuerdo que aún permanece en la memoria colectiva del archipiélago. Mi papá también fue esquilador antes y me contaba que cuando fue la huelga allá en la Argentina, la huelga de los trabajadores, que él lo llevaron prisionero a una estancia y se salvó de la muerte porque lo fue a salvar, lo fue a rescatar el patrón de él, por eso se salvó. Ahí me comenzaba que, no, papá, que falleció mucha gente, mataron ahí en una estancia que se llamaba Estancia Anita. Mi papá también fue viajero, salió muy joven a viajar. Él conversaba, una vez lo pusieron todo en fila cuando hubo esa huelga y él veía cómo lo botaban en un posto los hombres. Él dice que se salvó por un amigo que lo llamó. Dice, y salieron de ahí, no lo vio el personal ese que estaba haciendo esas cosas. Y tomaron camino no sé dónde, me decía, y ahí lo tomó un vehículo. Y por eso se salvó, lo lloraba eso siempre. Y él dijo que nunca había visto una mortandad tanto, porque dice que en fila y había un pozo donde lo empujaban nomás y lo ametrallaban, lo iban botando ahí. Así que decía mi papá que mucho se sufre para ganarse el peso, decía. Pero siempre conversaba lo que sufrió en los viajes, en los barcos, cuando dormían junto con los animales, los otros que tenían, cómo iban arriba, bien guardados, dijera, en cama y todo, y ellos dicen que se acostumbraban a llevar sus pilchas y con eso se tapaban, una lona y se llevaban alguna de sus ropas, lo botaban ahí. Pero dice que es mucho sufrimiento para ir a ganarse el peso, siempre lo conversaba eso. No cabe duda que el chilote fue muchas veces discriminado por su condición de inmigrante. Muchos de los que llegaron primero no sabían leer ni escribir, y por lo tanto eso implicaba que los estancieros se aprovechaban de ellos, pagándoles sueldos miserables, sueldos mínimos. ¿Y qué decir de las huelgas grandes de la Patagonia el año 21 en Santa Cruz, Argentina,
Muchos coterrenos encontraron la muerte, fusilados a manos del ejército argentino. Eso sucedió así y el primer chilote fusilado en la huelga fue Luis Triviño Cárcamo, que en la estancia El Cifre se recuerda que gritaba viva la huelga mientras recibía el impacto de las balas. En definitiva, hay que puntualizar que, sin duda, la condición de inmigrante implica siempre un sesgo discriminador. Cuando llegó el chilote a la Patagonia, en el polvo quedó la simpleza de su impronta y en su permanente viajar trasladó consigo los elementos más significativos de una cultura del archipiélago, donde mitos, tradiciones y leyendas, amparadas en su herencia de explorador y marino, se hicieron presente en la soledad y el desamparo que ofrecía la Pampa Austral. Bueno, yo si sería joven volvería a viajar otra vez. Sí, me gustó ese trabajo. Esquila, frigorífico, andar de caballo, alambrar, así hacía todo. Trabajar en la quinta, toda esa cuestión. Todavía tengo un recuerdo de que me sirvió bastante los años de sacrificio de la Patagonia, porque con el favor de Dios lo que tengo fue a costilla de lo que yo trabajé en mis años mozos. Transcurrido el tiempo, digamos 27 años desde mi regreso desde la Patagonia hacia Chiloé, y el día de hoy soy un agradecido de la gente de Magallanes, de la gente de Patagonia. Me sirvió mucho, eso ha posibilitado que el día de hoy estemos acá. El proceso migratorio a Magallanes aún no se ha valorado en su real dimensión. Han pasado cerca de 170 años de la llegada a la goleta Ancud y recién hoy se está construyendo un monumento en Magallanes. Y creo que esto ha sido así desde siempre, donde se valora más la presencia del extranjero, del migrante internacional que el chileno. Y eso va en desmedro de la gente humilde, la gente que con sus manos construyó la Patagonia y que entregaron, por supuesto, una impronta, una huella, una marca en toda la zona, dándole, por supuesto, y así lo creo, un contenido más que chilote. A pesar de lo vivido, el viajero no dejó de ser chilote, y cuando negó su origen, obligado por las circunstancias de su condición, nunca borró de su mente los temporales de invierno con el soplar de la travesía, la casa paterna con el calor de la estufa a leña, compartiendo sus sueños con la esposa e hijos en tiempos de mingas y medales. Lata se repite a gritos como un buen trabajador y le dice al pagador que lo espere un momentito. Cuando el animalito está blanquito y pelado y el baño está preparado para darle una zambullida, si le han hecho alguna herida queda para siempre curado. Era tiempo de abundancia, cuando la plata valía y el hombre se divertía trabajando en cada estancia. Ya no es estorbo la estancia para los hombres trabajadores, porque el más pobre le sobraba un peso en el tirador. Pero eso ha cambiado, ya no sirve la tijera, la máquina es más ligera y el hombre más delicado. Usa hasta cuello enlosado como si fueran doctores. Yo también me pasé una hora ingrata entregando de la pata la oveja al esquilador. La tierra dura y dormida, a despertar las estrellas, adolescentes y nuevas, a poblar lo que fueron. La tierra dura y dormida, a despertar las estrellas, adolescentes y nuevas. Los viajeros de esos tiempos llevaban en su mirada sabia luz, alma y tesón para sembrarla en los vientos.